Continuamos aquí, esto es VDM Radio, contenido global para rediseñar tu mente, y los acompañamos Fran Carreño y Lucía Tovar. Y esta vez nuestra invitada es una persona muy reconocida. Ella se llama Cristina Balinotti y es una escritora y analista internacional experta en temas de psicología y cultura de la radio y la televisión hispana. Ha tenido 8 libros publicados. ¿Cómo te parece? No, pero imagínate tú, qué interesante. Además me llama poderosamente la atención el tema de la cultura de radio y televisión. Sí, 5 libros de esos publicados en la ciudad de Miami. Bachiller en Ciencias Sociales con estudios de posgrado en Psicología, 3 años en Filosofía y Letras en Buenos Aires, Argentina. Y de ahí para adelante, todo lo que tú quieras. Pare usted de contar. Miren, CNN Mujer de la Semana en 2015, Premio a la Excelencia, Fundación Educa Hoy 2016, Premio Personalidad Destacada de la Comunidad. Bueno, es una eminencia lo que tenemos con la doctora Cristina Balinotti. Doctora, bienvenida a Dale Play Miami. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. No, el gusto es nuestro, imagínese usted. Y bueno, yo espero que esta no sea la única vez de muchas veces que podamos conversar sobre distintos temas. Uno de ellos, bueno, tiene que ver con eso que le preocupa tanto a los padres, que es la violencia entre adolescentes. Ayer estaba viendo un video que ahora en Instagram se ve absolutamente todo. Estaba viendo un video de unas niñas peleando y agrediéndose, pero a morir. O sea, prácticamente como con una rabia contenida que se desata en ese momento, que es impresionante. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué está pasando en la sociedad? Bueno, estamos en medio de sociedades posmodernas, en donde lo que prevalece son las cosas superficiales, la imagen, la belleza física, y además sociedades, en el caso del hiperdesarrollo, donde los padres trabajan, los niños están más solos que antes. La emergencia de las redes sociales, que son buenas para trabajar, pero realmente nos están dando grandes dolores de cabeza a los padres con respecto a los hijos. Tenemos que tener en cuenta, para abordar el tema, que el cerebro de un adolescente es un cerebro inmaduro en el área de la corteza prefrontal. Algunos autores indican que esta es la zona que nos hace ser seres humanos. ¿Por qué? Porque es el área donde pensamos, donde planificamos, donde tomamos buenas decisiones. Resulta que estudios realizados en grandes universidades, por ejemplo, una de ellas la Universidad de California, nos indican que, a diferencia de lo que nosotros pensamos, que un adolescente ya deja de serlo a los 17, 18, 20 años, un adolescente pasa a ser adulto, de acuerdo con estos estudios que se llaman resonancias magnéticas funcionales, es decir, videos del cerebro en movimiento, pasa a ser adulto recién a los 30 años. Wow. Recién termina hay una sustancia en el cerebro que favorece el pensamiento, la toma de decisiones, que recién a esa edad llega a bañar las zonas de la corteza prefrontal. Entonces estamos frente a un cerebro inmaduro, al cual le estamos dando un estatuto de adulto demasiado temprano. Los chicos se van solos a las universidades, y vemos lo que ocurre en esos centros educacionales, las fiestas, los problemas de violaciones, la violencia, que lógicamente también se muestra y se multiplica a través de las redes sociales. Y sabemos que tanto los adultos y particularmente los jóvenes aprendemos por lo que se llama el aprendizaje vicario de Vygotsky. ¿Qué quiere decir esto? El aprendizaje por imitación. Es decir, nosotros vemos a los demás que hacen cosas y eso nos lleva a un efecto mimético, por las neuronas espejo que tenemos en el cerebro, y un efecto copycat. Entonces todos nos empezamos a copiar las conductas. De ahí que los padres, porque el único antídoto contra esta cultura que nos invade con esta hipercomunicación como un tsunami, lo único es que los padres estemos más presentes y transformemos nuestra autoridad en una autoridad experta. ¿Qué significa esto? El poco tiempo que tenemos, porque no se trata de demonizar a los padres, ni satanizarnos, ni tampoco a las redes sociales. Tenemos que llegar a acuerdos y a un término medio. El padre
lo que se llama autoridad experta, tiene que ser un padre que escucha más el poquito tiempo que esté con el hijo, para ver cómo está su vida, qué es lo que está pasando, quiénes son sus amistades. Entonces es una escucha de un 80% y un 20% hablar. Claro, es un tiempo de calidad, ¿no, doctora? Porque muchas veces el padre dice, bueno, pero yo llego temprano del trabajo y me siento y lo veo hacer tareas, pero realmente eso no es un acompañamiento que sea real, ni hay una comunicación real con su hijo. O sea, eso que lo interpreto, lo que usted está diciendo, como un tiempo de calidad, no de cantidad. Sí, exactamente. No tenemos otra opción, porque trabajar hay que trabajar. Entonces debemos, si bien es importante la calidad, la cantidad es tan importante como la calidad, pero bueno, frente a esta realidad laboral de hoy en día, bueno, lo que podemos hacer es aprovechar, sacarle el jugo al máximo a este tiempo de calidad que estamos con los chicos y escucharlos. Yo te digo, 20% hablar, 80% escuchar, porque nos gustan los discursos a los padres, los sermones, y con eso no vamos a ningún lado. Claro, porque a los 5 minutos, quizá antes de escucharnos, el adolescente se desconectó, el niño se desconectó, está pensando en otra cosa y no ve la hora de irse de allí donde uno lo pretende educar a través del sermón. ¿Cuál es su concepto? Sí. Disculpe que la interrumpa, ¿cuál es su concepto? Es la mejor manera de captar esa atención de ellos para que no se dispersen tanto. ¿Qué es lo que tendría que hacer un padre para que ese niño no se vaya de ahí mentalmente? En principio, justamente, no sermonearlo, no empezar a hablarle con grandes discursos, ser empático, no decirle qué vergüenza, sos un vago, yo cuando tenía tu edad ya trabajaba, ganaba dinero, mantenía a mi familia. Es decir, recordar nuestra adolescencia y conectarnos desde ese adolescente que nosotros fuimos, recordando. Y entonces lo mejor es abrir el diálogo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todos los días, si no podemos cenar un jugo, unas galletas juntos. ¿Cómo estás? Bueno, mi día fue así, de esta manera, y el tuyo, es decir, proponer un diálogo cara a cara. Si hay más tiempo, es ideal cenar, lógicamente. Dentro de un hogar en donde tiene que haber reglas, y esto aquí desde ya las tenemos que poner cuando son muy chiquititos, ¿verdad? Uh-huh. Cuando nacen es muy importante, aunque nunca es tarde, pero las reglas de la casa. Las reglas no significa colocarlas con golpes, con gritos, significa utilizar la asertividad. Ser el padre, no el amigo del hijo, porque el problema que tenemos hoy en día es que nos hacemos amigos de los hijos y entonces, ¿dónde está el padre? Cuando pasan todas estas cosas que nosotros vemos, como ahora hay un nuevo reto viral, mortal, ¿no? Que incita a los niños a tener o a los adolescentes a tener relaciones con personas con HIV. Es decir, nos preguntamos dónde están los padres, ¿no? ¿Y qué pasa? Que los padres estamos ocultos detrás del disfraz de adolescentes, de amigos de los hijos, porque tenemos miedo que se vayan de la casa, queremos ser padres cool, como se dice aquí en los Estados Unidos. Sí. Queremos no tomar esa suprema responsabilidad de educar al hijo, que implica, te repito, no gritarles, no golpearlos, por supuesto, pero sí poner reglas claras con asertividad y aclararles desde el comienzo que esa casa donde viven es la casa de los padres, no es la casa de ellos. Cuando ellos sean grandes, tengan dinero, pues se comprarán su casa y cerrarán las puertas de la casa, porque otro problema es el miedo a violar la intimidad del adolescente. Entonces yo dejo, lógicamente, si él está encerrado 8 horas en su cuarto, yo no voy a intentar abrir, le voy a permitir que cierre con llave, y nosotros tenemos que saber que la intimidad se logra cuando uno es adulto, cuando tiene cierto grado de responsabilidad, porque nosotros, cuidando la intimidad de ese adolescente, ¿qué sabemos? A quién integra el adolescente desde las redes sociales en su intimidad. Es muy importante, es un momento muy complejo para ser padres, pero no debemos perder el norte, sobre todo
por el tema de la violencia que nos está inundando. Y saber que además el adolescente es alguien que toma riesgos, está secuestrado por las emociones, como decía, y le gusta el riesgo, le gusta el peligro, porque todavía no tiene los controles necesarios. Y ahí que vemos, por ejemplo, en el Spring Break, los jóvenes que se tiran de balcones a ver si aciertan y caen en la piscina. Ese tipo de cosas, ponen los autos a mucha velocidad. Eso no se trata de irresponsabilidad, se trata de inmadurez. Estos estudios habría que ponerlos en los escritorios de los maestros, de los profesores, de los gobiernos, para que de alguna manera se cambie la visión del joven. Bueno, la Organización Mundial de la Salud está haciendo algo al respecto, porque ya subió un poco la edad en donde supuestamente el adolescente ingresa en la adultez a los 24 años, que todavía se queda corto, pero bueno, por lo menos ya hay ciertos trabajos que se están logrando a partir de las neurociencias, porque en las neurociencias aparecen estos estudios tan sofisticados donde nos revela cómo es el movimiento del cerebro del adolescente, ¿no? Por ejemplo, nosotros dejamos que nuestros hijos estén en la computadora mucho tiempo. Estos estudios revelan, por ejemplo, que se activan cuando el adolescente está más de 3, 4 horas en una computadora, se activan circuitos de gratificación que son iguales a las personas adictas a la cocaína. Wow. Entonces, todo esto tenemos que saberlo, y esto es el estudio de la Universidad de California. Y ocurre también lo que se llama el secuestro amigdalar. La amígdala del cerebro es la que registra las emociones intensas, ¿no? Particularmente el miedo, pero también un grupo muy grande de emociones. Entonces el niño está capturado por esas emociones, y como no puede pensar porque su cerebro todavía no está desarrollado, bueno, ahí es donde los padres tenemos que, digamos, prestarles nuestro cerebro a través del diálogo cara a cara. Tenemos de alguna manera que nuestro cerebro es como una prótesis, porque ellos todavía no pueden pensar. Esto no es imponerles nada, es abrir el diálogo, es ver qué piensan, qué sienten. Hay ejercicios interesantes que se hacen desde la infancia, la segunda infancia, inclusive la primera infancia. El buzón de las ideas, ¿no? El buzón de las emociones, poner en una cajita cuando se sienten mal y tienen una emoción, la escriben y lo colocan adentro. Y después se discute o se habla en familia. Bien. Una vez al mes. Discúlpeme, doctora, obedeciendo un poquito al protocolo radial, tengo que comentarle a nuestros oyentes que estamos conversando con la doctora Cristina Balinotti. Nos está arrojando unos datos que son verdaderamente interesantes y sorprendentes, tal vez. Y preocupantes. Tal vez todas a la vez, ¿no? Y eso yo creo que es un gran aporte que nos está haciendo con esta llamada telefónica, doctora. Eso tal vez explica que el hecho de que de estos últimos tiroteos que se han registrado en Estados Unidos en un importante porcentaje, importantísimo, elevadísimo diría yo, está a manos de personas muy jóvenes de 20, de 21 años, que tiene que ver un poco con todo esto, que no se han tomado las medidas necesarias para que eso no suceda. Claro, porque hablar con el hijo o la hija, entrar en este diálogo, observarlo, estar presente en mente y cuerpo, no solamente con el cuerpo en la casa, observarla con ver los hijos, nos va a llevar a ver si hay algún trastorno, porque entonces acá entramos en el terreno de la psicopatología. Hay trastornos de personalidad que las personas a veces desarrollan desde jóvenes. Hay trastornos de personalidad y también hay enfermedades psiquiátricas. Tenemos que ver qué es lo que está pasando con ese niño. Tampoco, por ejemplo, ahora sabemos que existe el gen guerrero, que es el gen de la violencia, que se encuentra mayoritariamente en varones, pero algunas mujeres también lo tienen. Por eso, ese gen guerrero, imagínate, si ese individuo, ese joven con ese gen se cría en una familia sociópata, es decir, una familia
donde prevalece la violencia. Se comunican a través de los empujones, de los golpes, de los insultos, porque es la única manera de comunicación que conocen. En una sociedad en donde realmente está favoreciendo todos los actos de violencia, vamos a dar la tormenta perfecta. También hay hogares en donde estalla la violencia de un joven debido a que justamente los padres están ausentes, no existen. Hemos visto en alguno de estos niños, en la tragedia de Sandy Hook, por ejemplo, y bueno, vimos que había en curso un trastorno psiquiátrico, ¿no es cierto?, que había un problema, y ese niño no podía estar, o ese joven, frente a computadoras y frente a videogames, que son altamente agresivos, ¿por qué? Porque entonces sucedió lo que sucedió. Vale decir que tenemos que ver si hay algún trastorno de personalidad, si hay algo en cierne que está desarrollándose, para poder captarlo a tiempo, modificar las cosas en la familia para ayudarlo, más llevarlo a un psicólogo. Pero claro, si no estamos en casa, no lo sabemos. Y creemos que a lo mejor, bueno, pero por lo menos está con las computadoras. Bien interesante. Perdón que le interrumpí. Adelante. No, es que esta es la única manera. El antídoto contra la violencia son los padres presentes en el hogar. Ahora, presente físicamente, bueno, no se puede, ya lo sabemos, pero por lo menos presente la calidad del tiempo, el poquito tiempo que estemos con ellos. Vamos a ver qué es lo que está haciendo. Usar el celular, que lo tenemos, para preguntarle diariamente dónde está, cómo le va, cómo se siente, ese tipo de contactos que estamos perdiendo. Perdemos esta responsabilidad, ¿por qué? Porque es el famoso miedo a los hijos, el miedo a ser padres de alguna manera. Sí, que es complicado y que no lo enseñan en ninguna parte, ¿no? Eso iba a agregar. No, exactamente. Bueno, justamente lo que amerita la parentalidad es un estudio previo. Claro. ¿Cómo determinar? Para todo... Sí, adelante. ¿Para todo? No, dime. No, siga, continúe. Lo que amerita, te decía, es un estudio justamente para aprender a ser padres. Fíjate, bueno, yo he creado la Universidad de la Familia, ahora sí que es un penso, una carrera de 45 semanas, 15 módulos y 3 niveles. Sí. Todavía no está funcionando, pero quiero decir, es lo único, porque si queremos aprender a manejar o salir a la calle con un auto, debemos obtener una licencia. Para cualquier cosa hay una licencia y un estudio, menos para la actividad más importante de nuestra vida cuando tenemos hijos, que es ser padres. Es decir, eso es la realidad que estamos viviendo hoy en día. ¿Cómo determinar el tema de los celulares? Porque hemos visto niños incluso de 7 años que ya su papá y su mamá le regalan un teléfono. ¿Y cómo determinar como padres cuándo darle un teléfono a su hijo? Bueno, hay casos excepcionales cuando los padres están divorciados, necesitan comunicarse a través del celular con el hijo. Hay casos excepcionales en que el niño tiene que tener un celular, pero con todos los controles y muy limitado, nada más que con el teléfono de los padres, de los abuelos, es decir, sin ningún acceso a las redes sociales, ¿verdad? En casos excepcionales, pero si no, esto se debe demorar en la medida de lo posible a través del diálogo. Y de todas maneras, si la sociedad empuja mucho y los padres deciden, bueno, porque viene todos los días y protesta por los amigos tienen celulares y él no, o ella no, entonces bueno, le compre un celular con controles, pero siempre poniendo reglas, es decir, el diálogo en familia tiene que prevalecer. Cuando está en la casa los celulares no deben activarse, deben apagar. Yo en mi casa tengo como una fuente donde cuando viene mi familia coloca allí todos los aparatos tecnológicos, porque ese es un momento sagrado, es un momento de comunión que nos alimenta en cuerpo y alma, porque mientras comemos con la familia nos alimentamos el cuerpo, pero también
digamos, los jóvenes incorporan la imagen, las emociones de los padres. Y ese es el escudo contra toda forma de violencia y de autodestrucción. Sin tener padres buenos, internalizados, ¿verdad? Claro. Para cuando somos grandes, y entonces eso nos va a proteger toda la vida, ¿no? Sin duda. A veces los padres están tan desconectados también de su día a día que no admiten que su hijo tiene un problema, y muchas veces alguien le dice, mira, presta la atención a tu hijo porque tiene unos comportamientos que no son, y el padre a veces se vuelve como tal vez una barrera también para determinar eso, porque dice, no, él es normal. La niega, sí. ¿Cómo atacar eso? ¿Cómo hacer que los padres tomen conciencia de eso? Claro, es un trabajo social, esto cultural, porque todavía prevalece el mito que si llevo a mi hijo o voy yo a un psicólogo estoy loco. Entonces, sí. Pero esto existe desde, siempre cuento la anécdota, que el padre de Freud, el padre de Hitler, cuando él era un niño entrando a la adolescencia, tenía graves problemas de conducta y lo llevó a Freud, y Freud le dijo en aquella época, bueno, el tratamiento era internarlo y todas esas cosas que hacían antes, y el padre de Hitler le dijo, no, mi hijo no está loco. Esto que tantos años atrás se dijo y dio los resultados que hemos lamentablemente comprobado, sigue ocurriendo hoy en día. No hay conciencia de la importancia de atender la enfermedad mental o el trastorno emocional. ¿Por qué? Porque no sabemos cuáles son las tendencias innatas de nuestros hijos. A esa tendencia, a lo mejor a la violencia, se le suma un trastorno mental, en una familia que no lo atiende, no porque no lo quiere, sino porque no está nunca. Y entonces allí de nuevo damos la fórmula y la tormenta perfecta. ¿Qué decimos a los padres? Que piensen que como va a un médico primario, para un resfrío, para cualquier otra cosa, debe ir a un psicólogo. Es más, el movimiento es así, va al médico primario, clínico, pediatra o infanto juvenil, y le manifiesta la inquietud, algo está pasando con mi hijo, y entonces el que hace las derivaciones correspondientes es el médico clínico. Pero si nosotros no le decimos nada y seguimos con el argumento, bueno, no, son cosas de chicos, ya le va a pasar, todos los adolescentes son iguales, a lo mejor no es que es el caso, no es que es una conducta normal de la edad, se está tratando de algo, de un síntoma que está emergiendo y debemos tratar a tiempo. Hay que hablar mucho con los padres. Claro. Lamentablemente en esta sociedad son muy pocas las conferencias en serio, las conferencias profesionales que se dan, ¿verdad? Se hablan de muchas otras cosas, pero esto permanece como que lo queremos poner debajo de la sombra, ¿no? Creo que primero hay que hacer una educación hacia los padres, sí. Que es lo que creo que usted está tratando de hacer con su labor, de llevar a los padres a concientizarlos, a tomar otra actitud con respecto a la crianza de sus hijos, que creo que se ha dejado como en un segundo lugar por lo que decía la doctora también en un principio, o sea, no, yo soy tu amigo, no, yo no soy tu amigo, yo soy tu papá, punto, porque en el momento en que pasa a ser tu amigo pierdes autoridad en frente a tu hijo. Seguro. Entonces, doctora, bueno, yo creo que vamos a molestarla nuevamente porque hay muchísimos temas que podemos abordar en este sentido. Y creo que esto también, además de que sale en vivo por BDM Radio, lo convertimos en podcast y lo distribuimos a través de todas las plataformas. Y esto le puede ayudar a muchísima gente. O sea, es prácticamente por labor social que tendríamos que hacerlo, ¿no? Sí, exacto. Es un poco, yo estoy abocada a esta labor social los últimos 10 años. Y es muy difícil, cuesta arriba por todas estas cosas que hablamos con anterioridad, pero te agradezco mucho la difusión, sin duda. Para nada. Con el mayor gusto, doctora. Al contrario, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por haber estado en este espacio con nosotros y obviamente que está invitada nuevamente porque esto tiene mucha tela de dónde cortar. Así es.
Muchísimas gracias, sin duda estaré con usted. Y en otra oportunidad nos encantaría tenerla aquí en el estudio para que podamos... Cuando tenga chance. Cuando tenga chance, usted le dice a César y quiero ir para allá y aquí le tenemos un matecito. Ay, qué interesante, qué bueno. Muchísimas gracias, muy amable. Qué bueno. Gracias. Bueno, no tomo mate, pero por ahí un té. Un té puede ser, un té puede ser. Nosotros la complacemos. La complacemos. Bueno, bueno. Conversamos con la doctora Cristina Valinotti. Muchas gracias a usted. Y bueno, doctora, muchas gracias y feliz tarde. Gracias.